Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Renato Martínez en la redacción y Mario Scatón en la asistencia técnica, preparados para compartir con ustedes este 23 de agosto, 21º domingo del tiempo ordinario, y memoria litúrgica de la primera santa del Nuevo Mundo, Isabel Flores, Santa Rosa de Lima, principal patrona de América Latina, Filipinas y las Antillas, el rezo de la oración mariana del Ángelus, que su santidad, el Papa Francisco, presidirá a mediodía con su comentario al Evangelio desde la ventana de su estudio frente a la Plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a ESNE El Sembrador, Setelmont TV, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Radio Marién de Dajabón en la República Dominicana, Radio María de Chile, Venezuela, Panamá y México, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Palm Beach en los Estados Unidos de América, Radio Inmaculada de Atlanta, Galveston, también en los Estados Unidos, y EWTN. La lectura de hoy, recordamos, corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Tema sobre el cual el Santo Padre ofrecerá su reflexión, invitará a rezar por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal e impartirá su bendición apostólica. En este Evangelio Jesús pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica presenta il momento nel quale Pietro professa la sua fede. El Evangelio de este domingo presenta el momento en el que Pedro profesa su fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Esta confesión del apóstol es provocada por el mismo Jesús, que quiere conducir a sus discípulos a dar el paso decisivo en su relación con Él. En efecto, todo el camino de Jesús, el camino de los que lo siguen, es un camino de educación de su fe. Ante todo, él pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El chisme gusta. Hablar de los demás no es tan exigente, aunque nos gusta hablar mal de los demás. En este caso, se pide la perspectiva de la fe y no del chisme. Es decir, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Quizá en gran parte ellos competían, ellos mismos compartían.
sus opiniones, porque básicamente Jesús de Nazaret era considerado un profeta. Con la segunda pregunta Jesús los toca directamente. Pero, ¿quién dicen ustedes que soy yo? A este punto nos parece percibir algún instante de silencio, porque cada uno de los presentes es llamado a involucrarse, manifestando el motivo por el que sigue a Jesús. Por esto es más que legítima cierta vacilación. Si yo a ustedes les preguntara a ustedes, para ti, ¿quién es Jesús? Habrá un poco de vacilación, habrá. Les quita la vergüenza a Simón, que con ímpetu declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta respuesta tan plena y luminosa no le viene de su ímpetu, por generoso que sea, sino que es fruto de una gracia particular del Padre Celestial. Jesús mismo, en efecto, le dice, no te ha revelado esto la carne, ni la sangre, ni la cultura, ni lo que estudiaste, no. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Confesar a Jesús es una gracia del Padre. Decir que Jesús es Hijo de Dios vivo, el Redentor, es una gracia. Nosotros debemos pedir, Padre, danos la gracia de confesar a Jesús. Al mismo tiempo, el Señor reconoce la pronta correspondencia de Simón con la inspiración de la gracia y añade en tono solemne, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esta afirmación, Jesús hace entender a Simón el sentido del nuevo nombre que le ha dado, Pedro. La fe que acaba de manifestar es la piedra inquebrantable sobre la cual el Hijo de Dios quiere construir su iglesia, es decir, su comunidad. La iglesia va adelante siempre sobre la fe de Pedro, esa fe que Dios reconoce, que Jesús reconoce, que lo hace jefe de la iglesia. Hoy escuchamos dirigida a cada uno de nosotros la pregunta de Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe dar una respuesta, no teórica, sino que involucre la fe, es decir, la vida, porque la fe es vida. Para mí tú eres y decir lo que es Jesús. Una respuesta que nos pide también a nosotros, como a los primeros discípulos, la escucha interior de la voz del Padre y la consonancia con lo que la Iglesia, reunida en torno a Pedro, continúa proclamando. Se trata de entender quién es para nosotros Cristo, si Él es el centro de nuestra vida, si Él es el fin de nuestro compromiso en la Iglesia, de nuestro compromiso en la sociedad. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti, para ti, para ti? Una respuesta que deberíamos dar cada día a nosotros. Pero estén atentos. Es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté abierta a las muchas pobrezas y emergencias. Están por doquier. La caridad es siempre la vía maestra, el camino de la fe, de la perfección de la fe. Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras de caridad que nosotros hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es simple filantropía,
entropía, sino por un lado es mirar al otro con los ojos mismos que Jesús, y por el otro es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este es el camino verdadero de la caridad cristiana, con Jesús en el centro siempre. Que María Santísima, bienaventurada porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo y nos haga conscientes de la confianza en Él, que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra caridad y a toda nuestra existencia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, ieri ayer si è celebrata la giornata mondiale in ricordo delle vittime, se celebró delle vittime di atti di el violenza Día Mundial basati en sulla recuerdo de religione las e sul víctimas credo. de la violencia basada en las Fratelli e creencias y sorelle, religiones. sosteniamo Por con la eso preghiera rezamos e por la todos estos solidarietà hermanos y hermanas y tutti quanti, sostenemos sono tanti, esta ancora solidaridad oggi vengono perseguitati por todos a los que motivo della loro fede siguen religiosa. siendo perseguidos a causa de su fe religiosa, y son tantos. Domani, 24 Mañana, agosto, 24 de agosto, ricorre il 10° anniversario del massacro di 72 migranti se recordará el 10º aniversario Tamaulipas, México. Erano de los persone migrantes muertos de en diversi Tamaulipas, México. che cercavano una vita migliore. Eran personas que buscaban una vida mejor. Esprimo la mia 72 solidarietà víctimas. alle famiglie Expreso delle vittime, mi solidaridad a ancora las oggi familias de las víctimas invocano giustizia que e aún verità hoy su piden quanto accaduto. justicia por lo que ha sucedido. Il Signore Que ci el chiederà Señor, conto el Señor nos di pedirá tutti i cuentas de migranti todos los caduti migrantes nei viaggi caídos della speranza. en los viajes de la esperanza. Sono state vittime Han sido della cultura víctimas dello scarto. de la cultura del descarte. Domani Mañana si compiono anche también 4 anni se cumplen 4 dal años terremoto che ha colpito l'Italia centrale. del terremoto que afectó Italia Rinnovo Central. la preghiera per le famiglie e le comunità
Una oración por las familias y comunidades que han sufrido mayores daños, para que puedan ir adelante con solidaridad y esperanza. Espero que se acelere la reconstrucción a fin de que las personas puedan regresar a vivir serenamente en esta región del Apenino. Además, deseo reafirmar mi cercanía a la población de Cabo Delgado en Mozambique, que está sufriendo a causa del terrorismo internacional. Recuerdo vivamente la visita que realicé hace un año a aquel país. Dirijo un saludo cordial a todos ustedes, romanos y peregrinos. Particolare de manera especial a los jóvenes de la parroquia de Cernusco en el Navillo. Los que están vestidos de amarillo están ahí. Vinieron desde Siena en bicicleta a lo largo de la vía Francigena. Son muy buenos. También saludo al grupo de familias de Canovio degli Angeli en la provincia italiana de Bérgamo, que vinieron en peregrinación en recuerdo de las víctimas del coronavirus. No olvidemos. No olvidemos a las víctimas del coronavirus. Esta misma mañana escuché el testimonio de una familia que ha perdido a sus abuelos sin poder despedirse de ellos, saludarlos en el mismo día. Tanto sufrimiento. Muchas personas que han perdido la vida por esta enfermedad y muchos voluntarios, enfermeros, médicos, sacerdotes, voluntarios que también han dejado la vida, han perdido la vida. Recordemos a las familias que han sufrido por esto. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y bien, amigos, acabamos de escuchar al Santo Padre con los llamamientos que hizo por tantas situaciones de violencia a causa del terrorismo, de las creencias religiosas y víctimas de la pandemia. Todos estos dolores en el corazón del Papa Francisco, quien recordó al comentar el Evangelio del día que la caridad no es simple filantropía, la caridad cristiana, sino por un lado es mirar al otro con los mismos ojos de Jesús y por otro es ver a Jesús en el mismo rostro del pobre. Y también pidió a la bienaventurada Virgen María Santísima, que ha creído, que sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo y que nos haga conscientes de que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra caridad y a toda nuestra existencia. Ayer recibí la carta de una hermana que trabaja como institutriz, haciendo
el lenguaje de señas para los sordomudos y me contaba el trabajo tan difícil que tienen los trabajadores sanitarios, las enfermeras, los médicos, con los enfermos que tienen discapacidades, que han sido contagiados con el COVID-19. Oremos por ellos, que están siempre al servicio de estas personas con diversas discapacidades, pero no tienen la habilidad que tenemos nosotros. El Señor hizo salir a su pueblo con alegría y a sus elegidos entre cantos de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nuestra paz. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Padre, que nella tua immensa bontà estendi a tutti Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús.
Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor ha hecho proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Victima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Pero ellos, cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron.
Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos también fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los jefes, los ancianos, los escribas, estos hombres, escuchando la franqueza con que hablaban y sabiendo que eran personas sin instrucción y por lo tanto no sabían escribir, estaban asombrados. No entendían, no podemos entender cómo esta gente tiene esa valentía y tiene esta franqueza. Esta palabra es una palabra muy importante que se transforma en el estilo propio de los predicadores cristianos, también en los Hechos de los Apóstoles. Franqueza, valentía, es decir, decir claramente, viene de la raíz griega de decir todo. Y también nosotros usamos tantas veces esta palabra, la palabra griega para hablar de esto, parresía, franqueza, coraje. Ellos tenían esta franqueza, valentía, parresía. Ellos no entendían. Franqueza. El coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de Jesús. Predicaban el Evangelio con franqueza. Pero hay un versículo que me gusta tanto en la carta a los hebreos. Cuando el autor de la carta a los hebreos se da cuenta que hay alguna cosa en la comunidad que está yendo hacia abajo y se está perdiendo aquella cosa que es necesario deponer. Están transformándose en tibios, y les dice esto. No recuerdo bien la citación. Creo que es el capítulo 13, no lo recuerdo bien. Y dice esto: recuérdense de los primeros días. Ustedes sostuvieron una lucha grande y dura. No tiren su franqueza de los primeros días. Retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. No se puede ser cristiano sin que venga esta franqueza. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes coraje, al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideología, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. Y después vemos que los jefes, los ancianos y los escribas son víctimas de esta franqueza.
porque lo ven y no saben qué hacer. Se daban cuenta que eran personas poco instruidas y sin cultura. Estaban asombrados y los reconocían como aquellos que habían estado con Jesús. Pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. En lugar de aceptar la verdad como se veía, tenían el corazón tan cerrado que han buscado la vía diplomática, la vía del compromiso. Asustémoslos un poco y veamos si así se quedan en silencio. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro. El corazón estaba corrupto. Esto es uno de los dramas, la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás, para no llegar a esta corrupción que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, ¿no? Un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección. Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos. No voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don
que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, valientes. Esto no quiere decir ser imprudentes, no, valientes. El coraje cristiano siempre es prudente, pero es coraje. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lascia, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, Con l'aiuto della tua para que, misericordia, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía, somos invitados a esta comunión espiritual. Las personas que no pueden hacer la comunión, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada delante de tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, oh mi Jesús, que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con profundo recogimiento, entramos en esta comunión espiritual pidiendo la gracia del Señor y dejándonos abrazar por su amor infinito.
Preghiamo. Oremos. Guarda con bontà, oh Signore, Padre, il popolo mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Papa Francisco nos bendecirá con el Santísimo Sacramento y acogemos esta bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz. Jesucristo sacramentado es llevado a la reserva eucarística, al sagrario. Ahí permanece siempre en la iglesia y su presencia es indicada con esa luz roja que no deja de iluminar como la luz de la fe. Sabiendo que Él permanece allí, permanecemos nosotros unidos a su amor infinito. Domani la Santa Messa, Mañana la Santa Misa será celebrada Santo Spirito in Sassia, en la parroquia de Santo Espíritu in Sassia a las 11 y el lunes retomamos aquí a las 7. La misa ha terminado. Vamos en paz. Aleluya, aleluya.